Buenas noches, somos del grupo de investigación de mercados de la carrera de Administración y Marketing. Quisiera agradecerles por acceder a esta pequeña entrevista, el cual va a ser fundamental para nuestro trabajo, y comentarles algunos aspectos a considerar durante la realización de esta. En principio, me gustaría informarles que ustedes han sido seleccionados entre varias personas para poder conocer su opinión acerca del tema a tratar. También quisiera que sean totalmente espontáneos y sinceros en sus respuestas. Asimismo, hacerles saber que toda la información que ustedes proveen es completamente confidencial, garantizándoles absoluta reserva con respecto a sus identidades y declaraciones. Finalmente, el tema a tratar es sobre las enfermedades familiares. Algunas de las reglas son que, bueno, estén relajados, eh, tengan una opinión propia, su micro prendido al momento de participar y bueno, eso principalmente. Bien, comenzamos con la primera pregunta, que es si es que tienen algún familiar que padece alguna enfermedad y si es que la tuvieran, ¿qué tipo de enfermedad sería? Creo que comenzamos con Enrique. Sí, bueno, particularmente en mi hogar somos cuatro personas. Mi abuelo sufre de hipertensión, que es algo normal y natural en personas de 90 años, bueno, de 80 años, 70 años para arriba. Mi mamá tiene una enfermedad que se llama laberintitis, que es un zumbido en el oído constante que tiene, bueno, tiene un tratamiento, pero es un tratamiento por etapas, ¿no? No es algo constante como cualquier otra enfermedad, ¿no? Puede haber días, etapas buenas, etapas malas, en el que el zumbido se acrecenta o es más doloroso para ella, pero hay otros momentos en los que no, ¿no? Pero en realidad son esas dos, nada más. Muchas gracias. Claudia. Bueno, con respecto a tu pregunta, mi mamá sufre de diabetes desde que tiene 40 años de edad y también es como que está tratándose y siempre para así. Y con respecto a mi papá, tiene como que una enfermedad crónica con respecto al oído, si bien no me equivoco, es la Meniere. Son las únicas enfermedades que tienen ellos. Muchas gracias. Valentina. Ya, sí, en mi caso mi papá sufre de una enfermedad que se llama la gota, que es porque tiene mucho ácido úrico en el cuerpo y le ocasiona dolores más que todo en el pie, o sea, se le hincha y le duele mucho y también se le restringe bastante el alimento. Y en cuanto a mi mamá, también coincido con Enrique, sufre de laberintitis. Han habido épocas en las que literalmente ha terminado en la clínica por mareos, náuseas y todos esos síntomas, pero también le da por etapas, no es algo constante. Perfecto. Marco. Bueno, en este caso diría que mi madre sufre o padece de la migraña al igual que yo. Y si bien es cierto, bueno, ella tiene un tratamiento, ¿no? Que cada 4 o 6 meses tiene que ir a la clínica para que le puedan recetar. Se llama la pastilla Sumigram. Y bueno, a mí, por ejemplo, esto solamente tomo el Tylenol, que es algo más leve. Sin embargo, a veces, de vez en cuando, dependiendo mm, cómo sienta yo ese dolor, digamos, bueno, tomo la mitad del Sumigram, ¿no? Pero prácticamente es eso, sí. Bien. Y terminamos esta pregunta con Ivette. Sí, bueno, con respecto a tu pregunta, yo tengo un familiar, bueno, en este caso mi abuelo sufre de diabetes. Se le han detectado más o menos hace un año. Antes de que le diagnosticaran esta enfermedad, él tenía una vida normal, le gustaba comer sano, le gustaba comer mucho. Esa enfermedad también ha influenciado mucho bueno, en sus hábitos alimenticios y ahora él mantiene un régimen de dieta balanceada para poder disminuir sus niveles de glucosa en su sangre y estar estable, ¿no? Perfecto. Muchas gracias a cada uno. Sé que es un tema un poco de repente para algunos delicado, pero igual, muchas gracias. Bueno, para la segunda pregunta tenemos, ¿qué edad tenía usted o el pariente cuando se enteró de aquella enfermedad? ¿Y tuvo algún impacto para usted o para su familia? Enrique.
Bueno, para acotar un poco, el tema de la laberintitis es el síndrome de Meniere también. Creo que hemos coincidido acá bastantes con esa enfermedad. Eh, el síndrome de Meniere o laberintitis es una enfermedad emocional. Hace 4 años falleció mi abuela y parece que con la emoción y todo ese tipo de cosas que pasamos en ese momento, a mi mamá le vino las crisis. Da la coincidencia que en el día del entierro le vino su primera crisis de la laberintitis y fue, bueno, una etapa terrible. Eh, fue muy difícil para nosotros como familia porque coincidió con otros aspectos de la mujer a una edad ya un poco mayor que es la menopausia, coincidió con este síndrome y fue una época, unos años difíciles, ¿no? Tuvimos que llevar tratamiento psicológico porque era muy necesario, porque mi padre y yo no entendíamos de cierta manera lo que ella sufría en estas dos cosas y fue de mucha ayuda, fue de mucha ayuda, nos ayudó bastante, creo que nos ayudó a salir también de todo ese tema que teníamos, pero le sacamos el lado positivo también, ¿no? Claudia. Con respecto a qué edad tenía cuando supe lo de la enfermedad de mi mamá, que era diabetes, fue plan de 10, 11 años de edad, en la cual me enteré porque se internó de frente y se tuvo que operar. No sabría decir en qué se operó porque no me acuerdo bien exactamente, pero se tuvo que literal internarse y también porque su nivel de azúcar había como que se había esfumado de 400 o 600. Entonces como que en ese momento sí me impactó demasiado porque no sabía que la diabetes en sí podría avanzar tanto que mi mamá podía morir. Sí fue muy fuerte en mi familia, pero con dieta balanceada, con cuidados necesarios, pudimos de alguna u otra forma tratar a mi mamá y de paso en nuestra vida también fue un impacto porque cambiamos todo nuestro círculo, por así decirlo, de comidas. En vez de comer frituras, ahora comemos vegetales. En vez de tomar, no sé, full gaseosa, porque antes tomábamos, de pequeño yo tomaba full gaseosa, ya no tomamos tipo agua o cosas así, pero ya no tanto gaseosa. Y con respecto a mi papá del oído, que es la enfermedad de Meniere, él ya lo tuvo porque él trabajó, bueno, mi papá es de la Marina, entonces él hacía, creo que, no sé en dónde trabajaba, pero en sí, no sé cómo te lo puedo explicar, pero la cosa es que su trabajo en sí era debajo del mar, era por un submarino, entonces no sabría decirte cómo le dio, en qué momento le dio, pero creo que estar tanto eh, bajo el nivel del mar le dio algo parecido al oído y que fue que le derrumbó horrible. Y nada más, solo puedo decir eso. Gracias. Valentina. Ya, sí, en mi caso, en el tema de mi papá con la OTA, nos enteramos el anteaño pasado, creo, mi familia y él, claramente. Y lo que cambió en mi casa fue más que todo la alimentación, porque no puede, por ejemplo, comer embutidos, el tema de pues las gaseosas también, o sea, como que una vida también más saludable. Ya de lo que pedíamos todos los días del libre, literalmente, redució a un día por semana. Y en el caso de mi mamá, se produjo más que todo por estrés, por el trabajo, entonces ella también ya en casa tratábamos nuestras actividades con ella, pasar más tiempo, no sé, con cosas recreativas como para que disminuya ese estrés y no sufra esas crisis, pues, ¿no? Marco. Bueno, respondiendo a tu pregunta, creo que mi madre se llegó a enterar, bueno, cuando estuvo pequeña, casi 9 años, comenzó a padecer esta enfermedad de la migraña. Y obviamente pues la llevaban algunas días a la clínica. Y claro, por ejemplo, ahora ella presenta síntomas más fuertes que yo, por ejemplo, ¿no? En el sentido que, eh, no sé, el dolor de cabeza, digamos, ella lo siente más fuerte, punzante, a veces le da náuseas. Cosa que conmigo, por ejemplo, es más el tema de la luz, la intensidad, el ruido, el estrés a causa, digamos, por el tema virtual, digamos, ¿no? Que ahora es un poco más complicado y eso en cierta forma genera, no sé, más estrés y el dolor de cabeza.
Y bueno, en mi caso yo me llegué a enterar cuando me diagnosticaron a los 15, 14 años que padecía esta enfermedad. Y como es leve, solamente trato de tomar pastillas así como el Tylenol, como te decía, o si no, Sumiram, si ya siento que es más fuerte, ¿no? Sí. Claro, gracias. Ivette, Sí, bueno, bueno, yo me enteré de que mi abuelo tenía esta enfermedad cuando yo tenía más o menos 18 años y sí, de hecho, tuvo un impacto muy fuerte en toda mi familia, ¿no? Principalmente por el miedo y el temor a que pueda pasar lo peor. Sí. claro, gracias. Bien, para la tercera pregunta sería, ¿cuántas personas en su familia han tenido lo mismo? Enrique. Mi familia en realidad solo mi mamá, pero tengo entendido que me podría dar a mí, no sé a qué edad, la verdad, no lo pregunté, pero sí tengo entendido que me podría dar a mí. Y el tema de la hipertensión que tiene mi abuelo creo que es algo que todos tendríamos de repente a los 70, 75 años y Ujú. más. Entonces, pero es más que todo eso, ¿no? Actualmente felizmente nadie más lo tiene. Sí. Claudia. Ay, sorry, disculpa. Con respecto a tu pregunta, bueno, de por sí mi papá es un caso así personal por lo de su trabajo que le dio esa enfermedad del oído, pero en el caso de mi mamá, la diabetes sí es como que se puede pasar, es hereditario, por Ujú. así decirlo. Y sí, creo que tenemos tendencia a tenerlo, pero como digo, no con cuidados y tratamientos, podemos no tenerlo. Claro, controlándose en los alimentos, así, teniendo una vida saludable. Bien, Valentina. Ya sí, en mi caso tampoco es hereditario. Siento que esas enfermedades se producen también por exceso, no sé, por ejemplo, en el caso de mi papá, consumo de embutidos o de licor, y en el caso de mi mamá también es por estrés, es algo que se puede evitar, no es algo hereditario. Marco. Bueno, en mi caso creo que sí es hereditario. Y bueno, como te dije, padecemos mi madre y yo. Y bueno, con respecto a mi caso, creo yo que es el tema de la migraña es más por el tema del alcohol, el exceso de fumar, digamos, ¿no? El estrés, la ansiedad, que también son razones por las cuales o padeces de esta enfermedad. Y bueno, más que todo es eso, ¿no? Prácticamente. Claro. Ivette. Bueno, en mi caso, solo mi abuelo en mi familia fue diagnosticado con esa enfermedad. Bien. Para la cuarta pregunta, si usted o algún familiar sufre de, bueno, ya me comentaron qué enfermedad es, ¿podrían especificarnos más o menos qué tipo de tratamiento lleva, Enrique? En mi caso, demoró bastante tiempo saber que era la laberintitis o el síndrome de Meniere. Me acuerdo que íbamos de clínica en clínica a los otorrinolaringólogos, y ninguno daba con la enfermedad, hasta que después de ya de estar tanto tiempo yendo a clínicas, nos enteramos que era una enfermedad un poco rara, por así decirlo, y me da la sorpresa hoy en día tener a dos personas más que tienen un familiar que lo sufre, la verdad, porque no había escuchado de esta enfermedad. Y bueno, el tema es que se necesita de un especialista para tratarse, y como lo dije, tiene etapas muy, muy difíciles, como tiene etapas mucho más tranquilas. Hay momentos en que les da terrible, que no pueden ni pararse, que se desmayan, que les duele la cabeza horrible, se marean, están en un pésimo humor, no pueden trabajar, no pueden ver una pantalla, y es terrible. Como hay otras épocas, como ahora, que todo mejora y no está tan... o sea, no sé si es parte del tratamiento, pero sí entiendo que influye bastante, ¿no? Pero sí hay momentos en que tienes que volver a ir a la clínica para que te den otro tratamiento que dura unos 6 meses. Bueno, es lo que le pasó a mi mamá en realidad, ¿no? Claro, sí, es por, de repente por temporadas o así, como por crisis, por decirlo así. Bien, Claudia. Con respecto a mi mamá, bueno, como lo dije, ¿no? Primero fue que bueno, se le subió tanto el azúcar que le internaron y le tuvieron que operar. Y después le tuvieron que dar tipo
por así un tratamiento de pastillas, metformina y atorvastatina. Y es el único tratamiento que ha ido desde más de 5, 10 años estando con ese tratamiento de pastillas. Y bueno, lo acompaña con comidas, no nada de grasa, nada de gaseosas, nada de postres, o sea, todo natural. Y con respecto a mi papá, que también tiene esa enfermedad del oído, también tiene otro tratamiento específico, que no me acuerdo exactamente cuáles son las pastillas que toma, pero el doctor sí le dijo que nada de sal, o sea, sí es posible que no coma sal. Y también él para con esa dieta balanceada de no estar tanto en exceso de sal ni azúcar. Valentina. Ya sí, en mi caso es depende, porque en la enfermedad hay etapas en las que se te puede hinchar alguna parte del cuerpo. Por ejemplo, si haces deporte, se te puede hinchar el pie X y tienes que tomar una pastilla, que tampoco recuerdo el nombre, pero es una pastilla. Y también ya tienes que evitar de por vida carnes, embutidos, como mencioné antes. Y en el caso de mi mamá, también me pasó lo mismo que Enrique. O sea, hubieron temporadas en las que la llevábamos a la clínica y no sabíamos exactamente qué era, o sea, no le podían dar un tratamiento hasta que un día ya no se podía parar de la cama, o sea, estaba demasiado mareada. Y ya ahí le diagnosticaron, pero más que todo a ella le dijeron que era por estrés. Entonces lo único que le recetaron es que pues en el trabajo también disminuya la tensión y todo el tema. Y para dormir también necesitó un poco de ayuda con pastillas, porque era un poco complicado más en la noche. Marco. Bueno, esto, con respecto al tratamiento, como dije, bueno, se toman pastillas preventivas o si no, analgésicos. Como había comentado, mi madre toma el Sumigram, que ya es una de las pastillas más fuertes, ¿no? Esto que, bueno, necesitas tomar cuando ya sientes que no puedes más con el tema de la migraña, ¿no? Y cosa que en mi caso esto, yo tomo, como te dije, el Tylenol y digamos que en cierta forma cosas o tratamientos que yo hago a veces para dejar de evitar o dejar de tomar esa pastilla es esto, tratar de ponerme un paño húmedo o una toalla aquí en la frente o tratar de descansar cuando se puede y no estar tan estresado. Y también, bueno, que es un poco difícil, ¿no? Como te decía, por el tema de la coyuntura a veces es un poco fregado, o sea, por los trabajos se genera estrés. Sí. Bueno, Ivette. Bueno, en mi caso, a mi abuelo se le aplicó un tratamiento con el consumo de comida balanceada y mucho ejercicio. También recuerdo que le recetaron pastillas de insulina de manera exógena, principalmente, como les digo, hacer ejercicio y bueno, él presentaba diabetes de tipo 1, por eso le recetaron ese tratamiento. Bien. Y ya la última pregunta es, durante la pandemia, ¿usted o algún familiar cercano ha sufrido algún tipo de trastorno psicológico? Me refiero a estrés, depresión, ansiedad. Y si es que lo ha sufrido, ¿cómo ha sabido tratarlo, ¿no? ¿Cómo lo está afrontando? Enrique. Ah, en mi caso creo que el que más tuvo problemas con eso creo que fui yo. Yo era, antes de la pandemia, una persona muy activa que iba a la universidad, trabajaba, hacía deporte, iba con sus amigos, era muy bohemio, me gustaban mucho las fiestas y que me restrinjan todo eso de la noche a la mañana me costó bastante, pero me fui acostumbrando. Pero siento que me dio mucha ansiedad, demasiada ansiedad. Tenía mucha comida a la mano, empezaba a comer bastante, cuando no era lo que yo hacía, porque yo me cuidaba demasiado. Subí casi 15, 10 kilos. Hoy en día ya los bajé, porque me di cuenta obviamente que estaba terrible. Y más que todo eso, ¿no? Que creo que la ansiedad, no llegué al punto de la depresión, creo que ya depresión estamos hablando de trastornos psicológicos que son hasta medicados, igual que la ansiedad también, pero creo que la ansiedad en un menor grado sí me dio. A mis padres, creo que hasta estuvieron un poco más tranquilos que todos estén acá. Todos trabajamos en home office, entonces como que a ellos no les afectó mucho. Sí, el mal humor de repente ya ha pasado los 8 meses de cuarentena, pero nada fuera de lo normal, creo que lo más sostenible posible. Claudia.
Bueno, con respecto a mi caso, durante la pandemia, creo que hubo inmovilización desde marzo, abril y todo, bueno, igual hasta hoy en día, pero con respecto a mi familia, mis hermanos sí trabajaban, o sea, y creo que solo pudieron soportar marzo y abril. Después mayo, junio y para adelante no, porque bueno, mi hermano mayor trabaja, si no me equivoco, referente al área de logística y tenía que viajar sí o sí a las provincias de Perú y mi mamá no le gustaba. Entonces se estresaba demasiado a tal punto de que lloraba y decía que, pucha, ¿por qué no le gustaba ese tema de que tarde o temprano lo puede contraer y algo así, ¿no? Pero en ese tema así como que siempre estamos con mi mamá comunicándole. Mi hermano siempre tenía que enviar tipo una foto diciendo estoy acá con mi mascarilla, con los cuidados, me estoy lavando, cosas así. Y con respecto a mi otra hermana, trabaja con respecto al área de la salud. Entonces también mi mamá se ponía muy, pero muy estresada y también llegaba a punto de llorar porque decía, pucha, cuídate, envíame dónde vas, cómo vas, cosas así. Entonces sí, también, hasta ahorita se estresó un poquito, pero yo no tanto como el año pasado, porque era muy fuerte el año pasado. Y nada más, eso es con respecto a mi papá y a mi mamá que se estresaban demasiado. Y con respecto a mí y a mi hermano Isaías, comíamos demasiado porque parábamos todo el tiempo acá. Entonces sí nos dio un poquito de ansiedad porque literal mi hermano y yo siempre, no sé, íbamos a nadar, íbamos a bicicletear, caminábamos, íbamos al parque, o sea, hacíamos un montón de cosas. Y bueno, con respecto a mí sí, o sea, iba al gimnasio, salía con mis amigas, o sea, también yo era como que una persona súper libre y que de un día para el otro te restrinja todo eso, es como que no va. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Bien, Marco. Bueno, creo que en este caso yo he padecido de ansiedad y el estrés a causa de los trabajos, ¿no? Y bueno, la ansiedad sí por el tema del aislamiento, como dijo Enrique. En este caso yo, a ver, he comenzado a fumar más, que hasta ahora lo sigo haciendo, sin embargo he bajado la intensidad. También me daba, bueno, estaba en la necesidad por comer más y eso ha hecho que suba de peso aproximadamente 20 kilos. Bueno, ahora he bajado ya 10 kilos, sin embargo me falta todavía bajar más para estar en mi peso ideal. Y bueno, creo que, a ver, eh, bueno, gracias al haber fumado, en cierta forma como que me ha ayudado, ¿no? Y el estar tomando con amigos, con las videollamadas y todo esto, pero, o sea, yo sé que también eso es dañino, ¿no? Y eso también me genera problemas después con respecto a la migraña. Sin embargo, ahora trato de, no sé, hacer otras cosas, como cocinar o hacer otras actividades que, por ejemplo, antes no hacía, ¿no? A causa de la pandemia. Sí, creo que eso sería lo más resaltante. Listo. Ivette. Bueno, en mi caso, yo también he sufrido de estrés y ansiedad por esto de los trabajos en la universidad, tal vez también por el miedo que causaba este virus y tal vez si es que podía afectar de una manera a mi familia, eso me generaba mucha ansiedad, mucho estrés también, mucha preocupación. Eh, He salido de vez en cuando a caminar, también he hablado con mis amigos, he tratado de buscar la manera de relajarme, de no pensar en eso y bueno, mi familia también me ha estado apoyando, me ha dado ánimos y bueno, poco a poco he estado saliendo de eso. Bien, y para acabar con esta pregunta, ¿vale? Ya, sí, en mi caso bastante ansiedad, de hecho comencé a comer bastante en cuarentena porque no era lo mismo, o sea, en la universidad presencial era demasiado activa, literalmente paraba todo el día en la calle, era estudio, cubículo, comida en la calle, fiesta, fines de semana, o sea, tenía una vida también un poco liberal y no, me chocó bastante. Y también el mal humor porque mi papá está trabajando remoto y no nos entendíamos, o sea, estaba en reunión y yo en clase y no quería bulla o él no quería bulla y era pelea constante todo el día. Así que ya, bueno, básicamente eso.
Bueno, chicos, ya finalizó este focus group. Muchas gracias por tomarse el tiempo de responder cada pregunta. Sé que han sido muy delicadas, pero igual gracias por responderlas con sinceridad.